Cordial saludo. Mi nombre es Laura Isabel Castaño Najo, como aparece aquí en pantalla, y en el día de hoy quiero hacer una reflexión y una presentación acerca del tema de mediaciones pedagógicas. He puesto por título "La educación ha evolucionado. ¿Y los docentes?". Esa es la gran pregunta. Como profesionales debemos de ser conscientes que la forma de gestar educación, la forma de dar educación, ha evolucionado en el siglo XXI. Los estudiantes no son las mismas generaciones que nosotros nos formamos o que se formaron nuestros padres. Por esa razón hay que entrarnos a comprobar cuál es el mecanismo de funcionamiento de ellos, el mecanismo de aprendizaje, para hacer mucho más ameno este ejercicio profesional del docente. Según las lecturas que pudimos encontrar en la plataforma, puedo decir desde mi perspectiva que la mediación pedagógica tiene un nivel directamente proporcional. A mayor empatía de docente y estudiante, hay mayor apropiación conceptual y mejor comprensión de lo que se quiere enseñar. Por esta razón, la mediación pedagógica es un espacio de interacción donde fluctúan estos dos conceptos: de permanencia en todo el sentido de la palabra, de apropiación de conceptos y de aplicabilidad al contexto, y también de la apropiación de los conocimientos para que no se pierdan a lo largo del tiempo. Dentro de las lecturas que pudimos recorrer, nos dimos cuenta que los ambientes que estamos en la actualidad viendo son también virtuales. Por esa razón, hoy recurro al concepto de Gutiérrez y Prieto, donde nos enseña que debemos de enamorar, de cautivar y de motivar al estudiante con nuestras prácticas pedagógicas y profesionales. Es lo que verdaderamente le da sentido al conocimiento, a los saberes, a las verdades, y confabula todo esto en algo que se llama aprendizaje significativo, de un teórico muy famoso, Ausubel, pero lo estamos aterrizando en un contexto real, en un contexto donde los estudiantes exigen que hayan clases motivadoras, dinámicas y que llamen la atención y la concentración de los estudiantes. Continuando, Belén Gutiérrez Serna nos enseña algo valiosísimo, y es el rol del estudiante y el rol del docente. Ellos deben tener unas cualidades específicas en el marco de las mediaciones pedagógicas para que se logre generar un vínculo entre lo interno y lo externo. Es muy importante comprender que el estudiante debe de ser competente, debe de ser dinámico, muy disciplinado, autosuficiente, para poder adentrarse mucho más allá de lo que el docente le puede ofertar. ¿Y cómo lo debe ofertar? ¿Cuáles son esas cualidades del docente? Debe de ser retador, debe de ser con un carácter desafiante, debe de ser capaz de generar contenidos diversos, empáticos, y de generar un ambiente de aprendizaje o un aula, en caso de ser virtual, demasiado llamativa e interactiva. Debe tener algo que se llama, y que ella nombra como el lenguaje asertivo, que es donde da una respuesta oportuna. No solamente es estar disponible en el aula, sino también tener un diálogo permanente, poner videos con adecuada información, textos pertinentes y que sean propicios para la necesidad del estudiante. En continuidad podemos observar entonces la triada de la educación que nos muestra, o que yo puedo comprender, de Prieto y Castillo. Él dice de que es institucionalidad, docente y estudiante, de que estos tres se confabulan para poder generar ambientes diversos, para poder generar mediaciones pedagógicas correctas. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, y es que no solamente se trata de un rol típico del docente, un rol de carácter magistral, un rol de carácter que yo desbordo mi información en el estudiante, sino que yo lo llevo a caminar de la mano, como nos enseña Vygotsky en la zona de desarrollo próxima, que lo llevo a caminar de la mano y que le enseño cómo se debe de aprender, y que le enseño los conceptos, a que él haga la experiencia y asimile el aprendizaje. Hay frases que me llamó mucho la atención de Gutiérrez y Prieto, y está aquí en pantalla, donde dice: "Lo que no se hace sentir no se entiende, y lo que no se entiende no se interesa". Allí la importancia del aprendizaje significativo en los estudiantes. Siguiendo a Gutiérrez Serna, podemos entonces entender que existe un camino para poder hallar la mediación pedagógica. Este se basa en el lenguaje propicio e ideal para el estudiante, en el conocimiento de la necesidad del estudiante, en la autoorganización para que se entienda lo que se quiere transmitir, en una comunicación directa y asertiva, en la pertinencia de los contenidos que se están generando. Esto nos da la base y la plataforma para generar mediación pedagógica. Tebar, Castillo y Castillo coinciden en un concepto de mediaciones pedagógicas que comparto mucho a nivel personal, y es que se debe dejar a un lado ese rol de docente a manera de robot, a manera de máquinas. Los estudiantes no son máquinas en las cuales se vierte información,
sino que son productores, son protagonistas y son gestores de su propio conocimiento. Por esta razón es importante entender la realidad como un juego, como un componente principal en el hecho de educar y de enseñar. Dentro de las bibliografías consultadas me llamó muchísimo la atención aquello que dice Alzate Ortiz y Castañeda Patillo, porque coinciden en componentes que soportan la estrategia de la mediación. Estos componentes son 5, el primero de ellos es el fisiológico, que me habla de la capacidad reflexiva y crítica que debe de tener el estudiante ante los conceptos que se les están otorgando. También un nivel y un componente psicológico que desarrolla los procesos psicológicos básicos del estudiante, los procesos psicológicos básicos y cognitivos o superiores del docente en cuanto a su concentración, en cuanto a su memoria, en cuanto a su lenguaje, en su capacidad de raciocinio. Todo esto tiene que ser algo de un nivel superior para poder que se generen verdaderos aprendizajes. También tenemos un ambiente tecnológico en donde vemos que se dinamiza la forma de enseñar, un componente pedagógico donde se une la comunicación pero también la estética en buenas prácticas profesionales, en buenas prácticas laborales, y un componente político, porque el fin de la educación es generar una ciudadanía más justa y una ciudadanía muchísimo mejor de la que tenemos ahora. Entonces concluyo diciendo de que generemos aprendizajes significativos. La mediación pedagógica nos enseña cómo hacerlo para que nuestros estudiantes marquen la diferencia.